Buenos días, chicos. Hoy vamos a estar trabajando la segunda parte del tema Sociedad en Tránsito. En este tema, bueno, vamos a estar enfocando en los años de 1948, que es la elección del primer gobernador puertorriqueño, a la actualidad. Yo voy a estar dando una explicación de los gobernantes puertorriqueños y sus distintas gestiones de gobierno del 1948 al 1992. En la segunda parte, que es el trabajo escrito que se le va a enviar, entonces ustedes van a estar trabajando los gobernantes desde 1992 hasta la actualidad, incluyendo la actual gobernadora, Wanda Vázquez. La presentación, pues, como lo había mencionado, va a ser sobre los gobernantes y sus gestiones de gobierno. Comenzando, comenzando con Luis Muñoz Marín. Ya habíamos discutido en el tema anterior que Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador electo de Puerto Rico. Recuerden que Jesús T. Piñero fue el primer gobernador puertorriqueño, pero nombrado por el presidente de Estados Unidos. En el 1947, cuando hacen la ley del gobernador electo, pues entonces se permite que para las elecciones de 1948 los puertorriqueños puedan salir a votar por su gobernador. Y es por esto que en 1948 las personas votaron por Luis Muñoz Marín como primer gobernador electo en Puerto Rico. Dentro de sus gestiones de gobierno, ya yo había mencionado que él se caracterizó por ser un gobernante, o por lo menos un candidato en ese momento, de que escuchaba mucho al pueblo, que estaba tratando de atender las necesidades reales del pueblo. Enfocó su gobierno en el desarrollo político, social y económico de la isla, con distintos obras, proyectos para estos fines. A nivel económico, también lo había mencionado en el tema anterior, que se basó en lo que fue la operación Manos a la Obra, que es el proceso de industrialización de Puerto Rico. Y este proyecto de Manos a la Obra específicamente se enfoca en la inversión del capital extranjero, o sea, atraer a que compañías fuera de Puerto Rico, estadounidenses entre otras, lleguen a la isla y establezcan fábricas, empresas en la isla, invirtiendo ellos el capital para promover la economía entonces local. Dentro de sus gestiones de gobierno, también discutido el tema anterior, está la creación del Estado Libre Asociado, que como ya habíamos terminado, que fue esta creación de un estatus transitorio de la isla, o sea, se buscaba dar una definición a la situación política de Puerto Rico. Somos colonia, no somos colonias, no, somos un territorio en asociación con Estados Unidos, en libre asociación con los Estados Unidos, donde vamos a mantener una autonomía política y en algunos aspectos económicas, pero siempre sujeto a las órdenes, a las directrices y al mandato del presidente y el Congreso de los Estados Unidos. A nivel cultural, él también hizo varios proyectos para mejorar la cultura puertorriqueña. O sea, él entendía que ese aspecto cultural de nosotros, cómo somos los puertorriqueños, era importante también que el mundo lo conociera. Y por eso fomentó muchos proyectos a favor de el desarrollo de la cultura. Dentro de ello, perdón, para esto, crea el proyecto Operación Serenidad, que sale aquí abajo, que este estaba enfocado en las artes y en la educación, mejorar las condiciones de educación de las escuelas en Puerto Rico y comenzar a exponer a los estudiantes a las artes, música, pintura, etcétera. Y es por esto que bajo su gobernación, en los 16 años que estuvo Luis Muñoz Marín a cargo del país, se creó, se inauguró el Conservatorio de Música. A él le encantaba la música clásica y pues una de las cosas que se trabajó bajo su gobernación fue la creación del Conservatorio de Música. Una foto de Luis Muñoz Marín en uno de sus discursos. Esta es una de las fábricas que tanto se crearon bajo el proyecto Operación Manos a la Obra. Esto es, como le había mencionado, el enfoque del proyecto Serenidad, que era en la educación y en las artes, y esta es una antigua foto del Conservatorio de Música en la época cuando se inauguró. Y esto básicamente sería un resumen de lo que fue Luis Muñoz Marín como gobernador puertorriqueño. El segundo gobernador puertorriqueño fue Rafael Sánchez Vilella. Igualmente, Rafael Sánchez Vilella fue por el Partido Popular Democrático.
Él entra a las elecciones en 1964. Y el primer puntito que dice es que bajo su gobierno hubo un choque entre la vieja guardia y la nueva guardia. Y les explico. Sánchez Vilella trabajó, este es Sánchez Vilella trabajó mano a mano con Luis Muñoz Marín mientras Luis Muñoz Marín fue gobernador de Puerto Rico. Él fue secretario de Estado, ocupó distintos puestos dentro de su gobierno. Él conocía la política de gobierno de Luis Muñoz Marín. Pero cuando él llega al poder, que es que en 1964, pues ya las personas entendían que Muñoz Marín estaba como que quemado, para ponérselo como que le entiendan. Ya no estaban tan de acuerdo en las políticas, entendían que había llegado un periodo de estancamiento a nivel político, económico, etcétera, y querían algo nuevo. Y entonces deciden los puertorriqueños darle la oportunidad a Rafael Sánchez Vilella. Entonces, cuando él llega al poder, él empieza a cambiar esas tendencias que Luis Muñoz Marín había implementado. Por eso es que en el primer puntito dice que hay un choque entre la vieja guardia, o sea, el estilo de gobierno de Luis Muñoz Marín y la nueva escuela, que es el nuevo estilo de gobierno que él quiere implementar. Y esto hizo que entre los jóvenes, pues, Sánchez Vilella tuviese mucha popularidad, pero entre los políticos antiguos, pues no le gustaban estos nuevos cambios que le estaban poniendo, no solamente al partido, sino también al estilo de gobierno. Una de las cosas que hice es, pues, incorporó gente joven en el gobierno, o sea, saca a muchos de los empleados que llevaban tiempo ya con Luis Muñoz Marín para darle oportunidad a gente joven a que ocupara distintas posiciones dentro del gobierno. El gobierno de Rafael Sánchez Vilella se caracteriza por ser uno de los más eficientes. Él se caracterizaba por ser bien íntegro, bien responsable, transparente con el pueblo. Él involucraba mucho al pueblo, él buscaba mucho la participación del pueblo en los asuntos de gobierno para entender esas necesidades, esas situaciones que había. Y por eso a nivel político, a nivel económico, pues su gobierno en general se caracterizó por uno de los más eficientes en toda la isla, perdón, en toda la historia política de la isla. Como dije, buscaba la participación del pueblo, por lo tanto, designó comisiones de ciudadanos de diversos sectores para atender las necesidades y los servicios del pueblo. En otras palabras, su gobierno se enfocó en el mejoramiento de los servicios públicos. Él entendía que ellos, los gobernantes y los distintos funcionarios, eran servidores del pueblo, estaban para servirle al pueblo y no para servirse del pueblo. Por eso también choca mucho con lo que era el estilo de política, porque como todos conocemos, por lo general, la política que nosotros conocemos es que el político trata de sacar beneficio del pueblo. En el caso de Rafael Sánchez Vilella, pues él estaba trabajando un modelo de gobierno donde ellos le van a servir al pueblo. Por eso su enfoque era mejorar esos servicios públicos, educación, salud, arte, a nivel económico, ayudas, etcétera. Trabajar los distintos sectores de la población. Dentro de sus gestiones de gobierno, y las que obviamente tuvieron mayor impacto, porque muchos de estos gobernantes tienen varias eh, gestiones de gobierno, pero obviamente por lo complejo del tema, pues vamos a sintetizar en algunas de ellas, o por lo menos las más importantes. En el caso de Sánchez Vilella, pues estaba la reforma laboral. Él con esto, con lo de la reforma laboral, él lo que buscaba era reformar el proceso eleccionario, la forma en que se escogían a los gobernantes, que fuese mucho más transparente, que las personas confiaran en esos procesos, que no pusieran muchas trabas. Y eso es una de las cosas que él hace, reformar el proceso electoral. La reforma eh, laboral, él estaba cambiando o quería cambiar las cosas que el proyecto Operación Manos a la Obra falló. O sea, esas deficiencias que tuvo ese proyecto Operación Manos a la Obra, que fue bien beneficioso dentro de esos 16 años de gobierno de Luis Muñoz Marín, pero las que fallaron, pues corregir esos fallos, esas desventajas y mejorar esa situación, tanto de los trabajadores como de la economía per se. A nivel de la reforma universitaria, él creía en que Puerto Rico debía tener una universidad del Estado, entiéndase, ya para esa fecha se había inaugurado la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, recinto Mayagüez, y se estaba comenzando a abrir otros recintos. Pero él entendía que la educación que se diera ahí tenía que ser una educación de excelencia. Y fue tan así el esfuerzo que él le puso a través de esta reforma universitaria
que es para esa época donde la Universidad de Puerto Rico se posiciona como una de las mejores universidades dentro de América Latina, si no era la mejor en ese momento, por todos los recursos, tanto económicos como de personal, etcétera, que él le dio a la universidad. La reforma agraria, pues obviamente mejora las condiciones de trabajadores de los campesinos. Él entendía que la exportación era una de las actividades principales de la isla, por eso es que había que mejorar esas condiciones de esos trabajadores. Crea la autoridad de carreteras. Recuerden que para esa época las carreteras, perdón, eran en tierra, en ¿cómo se dice? Polvo, etcétera. Pues entonces ahí, a través de la autoridad de carreteras, pues comienzan que lo que es el proceso de asfalto de las carreteras, embrearlas, etcétera. Y otra de sus gestiones es crear la comisión para los derechos de la mujer, que es lo que eventualmente, bajo otras administraciones gubernamentales, se va a conocer como la Procuradora de la Mujer. Pero él establece las bases para una oficina que atienda los derechos de la mujer. Acuérdate que la mujer ya había pasado a formar parte de la fuerza laboral, pero no tenía las mismas condiciones de trabajo ni los mismos derechos que los hombres. Por eso en temas anteriores hemos discutido que incluso el hombre, por ejemplo, dentro de la Gran Depresión, que se mencionó el otro tema, el hombre cobraba 1,27 y la mujer 97 centavos. O sea, esa diferencia salarial en términos de condiciones y derechos, pues se va a estar trabajando o canalizando a través de esta comisión para los derechos de la mujer. Y básicamente esa es un resumen de las distintas gestiones de trabajo y de gobierno de Rafael Sánchez Vilella. Voy a parar aquí este primer video para entonces que me dé tiempo de explicar, porque con el próximo gobernante, que va a ser Luis A. Ferré, que se escogió en las elecciones de 1968, va a haber un cambio en la política puertorriqueña, porque, por ejemplo, por primera vez dentro de la historia de la política de Puerto Rico, se va a escoger un gobernador del Partido Nuevo Progresista. Era un partido nuevo que se había creado. Y esto va a dar un giro a la política puertorriqueña de esa época y con repercusiones en la actualidad. Así que por el momento voy a parar y en un segundo video pues continúo con la explicación.